Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Es así como uno entiende a Dios antes de conocerle. Porque hay gente que tiene miedo, rechazo, que no quiere ir a la iglesia y no quiere leer la Biblia. ¿Es que les da miedo? ¿Será que piensan que Dios les espera a la salida para pegarle, para atraparle? Te invitamos a una nueva aventura por la Ruta 66. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda, una vez más, Esperanza Suárez. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas, hoy recorriendo el capítulo 19 que habla de ganancias y valores. Comentaremos este conocido pasaje de la Biblia con el tema Inversión a largo plazo. ¿Cuántos sacrificios hacemos para conquistar aquel sueño que nos traerá seguridad y confort? ¿No es así? No importa cuánto cuesta, ponemos todo nuestro esfuerzo para realizarlo. Pero ¿cuándo el asunto es la vida eterna? ¿Estamos invirtiendo correctamente? Planteadas estas inquietudes, llega el momento de escuchar nuestro comentario y reflexión. Así es, cuando tenemos prosperidad económica, muchos se ponen a pensar, ¿dónde voy a almacenar los beneficios y dividendos que estoy obteniendo? ¿Cómo lidiamos con las cosas buenas de la vida, con los resultados positivos que nos llegan a veces más allá de lo que pensábamos o imaginábamos? ¿Y cómo afecta todo eso en la vida espiritual? ¿Existirá algo así como una inversión espiritual? Vamos a observar juntos Lucas capítulo 19 y vamos a darnos cuenta lo que el Evangelio nos señala. De hecho, vamos a ver la historia de un hombre muy rico que necesitaba saber qué hacer con su dinero. Fíjate en lo que dice el texto sagrado. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Querido oyente, esta historia es bastante conocida, pero te podrás imaginar la escena aquí. Zaqueo era una especie de inspector de Hacienda. Él trabajaba para cobrar impuestos para los que verdaderamente estaban en control de toda la región, que eran los romanos. Era alguien que había prosperado. A la vez, él era muy bajito, de estatura pequeña, y se está produciendo un revuelo, una auténtica conmoción. Todos querían ver a Jesús, particularmente debido a sus milagros. Zaqueo, como podemos imaginar, habría escuchado a Jesús hablando, habría sido alcanzado por las palabras de Jesús en otra ocasión, y en ese momento, ese hombre rico decidió hacer otro tipo de inversión, una inversión de verdad, pero de otra manera. Digamos que él tira la casa por la ventana, le da igual cómo le van a mirar, no está preocupado con su imagen ante el público. Cuando se da cuenta de que Jesús iba a pasar por allí, él dice, esta es mi oportunidad. Imagínatelo, querido oyente, un señor bajito intentando subirse a un árbol. Seguramente es una escena bastante graciosa. Él se sube al árbol y cuando Jesús está llegando al lugar donde Zaqueo estaba, Jesús alza la mirada y dice, Zaqueo, baja enseguida, voy a quedarme hoy en tu casa. Entonces él bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todo el pueblo lo vio y empezó a quejarse. Ha ido a hospedarse con un pecador. Querido oyente, fíjate qué cosa más interesante. ¿Cómo es que existe gente siempre dispuesta a pensar mal? Es algo llamativo. Cuando nos encontramos con una persona con mala fama, nadie piensa, fíjate, aquella persona con mala fama está siendo influida por aquella otra persona con buena fama. Siempre se imagina que pasa lo contrario. ¿Por qué el corazón va en esa dirección?
Ya ves, nadie pensó que Jesús iba a beneficiar a Zaqueo. Todo el mundo allí a su alrededor empezó a criticar. Pero si se está contaminando por ese hombre con mala fama, con ese avaricioso. A Jesús le da igual eso. Él quiere bendecir el corazón y la vida de Zaqueo. Jesús es la verdadera personalidad sin prejuicios. Él se acerca a la prostituta, al fariseo, al recaudador de impuestos. Él no tiene problemas con el pobre, ni con el rico, ni con nadie. Así que Zaqueo dijo: «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea». Querido oyente, aquí está la verdadera inversión de la vida. Cuando el amor invertido de parte de Dios alcanza nuestro corazón, ese amor vinculado al reino que comienza dentro de nosotros, eso nos remueve y entendemos los verdaderos valores de la vida. ¿De qué vale que una persona gane todo el dinero del mundo? ¿De qué vale que una persona tenga toda la fama de este mundo y saber que después morirá y todo lo que ella hizo quizás ni se quede con alguien que le sucederá de la misma manera? Esas preguntas seguramente llenan el corazón de mucha gente. Eso es lo que vamos a observar aquí. Zaqueo en algún momento se detuvo y pensó: a ver, ¿qué haré con todo mi éxito? De esa forma Zaqueo es cambiado, modificado totalmente. Redefine dónde está la verdadera inversión y cambia su dirección. Y de corazón él dice: ahora voy a hacer una inversión diferente. Dios me está bendiciendo de tal manera que debo bendecir a las demás personas. Tal como Dios me amó gratuitamente, ayudaré a los que no tienen quien les ayude, que son los pobres. Él se dispone a dar la mitad de sus bienes. Y cuando se acuerda de sus errores, él dice: mira, me he aprovechado de diversas personas, pero ahora voy a devolver 4 veces más. Jesús entonces dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que éste también es hijo de Abraham. Nadie veía a Zaqueo como hijo de Abraham. Zaqueo era visto como un traidor que sirve simplemente a los extranjeros de forma interesada. Jesús dice entonces: este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Aleluya! Gracias a Dios. ¡Qué cosa más extraordinaria! Es lo que el texto nos dice en este momento, cuando descubrimos dónde está la verdadera inversión. El texto sigue adelante y llamará nuestra atención. Dice a continuación, en el versículo 11, que como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. 10 minas, que equivalía a medio kilo de plata, el dinero de la época. Les instruyó: haced negocio con este dinero hasta que yo vuelva. ¿Qué sucedió? Dice entonces el texto: pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que te tenía miedo porque eres un hombre muy exigente. Tomas lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. El rey le contestó: Siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente y que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco
para que al regresar pudiera reclamar los intereses. Dijo luego a los presentes: «Quitadle el dinero y dádselo al que recibió 10 veces más». «Señor», protestaron, «él ya tiene 10 veces más». Entonces Jesús responde algo sorprendente: «Os aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos aquí y matadlos delante de mí». Mi querido oyente, qué cosa más impresionante. Después de oír la historia de Zaqueo, vamos a ver a Jesús hablando sobre una parábola que tiene que ver con el reino. En cuanto recibimos la vida, la salvación y encontramos el reino de Dios que empieza a actuar en nuestro corazón, es necesario que caminemos en la misma dirección. Ese reino es una inversión de parte de Dios. Dios nos lo da de forma gratuita y nosotros lo recibimos, y produce frutos. De la misma manera, nuestra vida alcanzada por el amor incondicional de ese Rey necesita dar frutos. El que no quiere arriesgarse, todavía no ha comprendido de forma adecuada ese reino de Dios, esa salvación. Por lo tanto, el que conoce quién es Dios y que es alcanzado por ese amor y por esa gracia, necesariamente tendrá que ir y poner su vida como una gran inversión del reino de Dios. El que tiene 5 sigue adelante y lo multiplica. Por eso es necesario que seamos productivos en el reino de Dios. Aquella persona que dice haber recibido la vida y la salvación y se mantiene pasiva, con una absoluta ineficiencia, toca preguntarse si la salvación de hecho alcanzó su corazón, es decir, su vida. Aquí encontramos al Señor diciendo: «Mira, el que ha rechazado mi reinado seguramente será castigado, y aquellos que han invertido de forma correcta seguramente serán recompensados. Aquellos que no han entendido quién de hecho es el Señor y piensan que Él es muy exigente y muy malo, y que han sido dominados por el miedo, en realidad han entrado en un camino equivocado y muy peligroso». Querido oyente, ¿seguro que vale la pena vivir la vida solamente pensando en el aquí y el ahora? Ponte a pensar en la realidad de este mundo, de este universo, de toda esta población mundial. Piensa en la eternidad, piensa en grande, piensa en lo distante, en lo eterno, porque necesitamos vivir una vida con el enfoque en la verdadera inversión. Una inversión no es algo solo para el ahora. Invertir en la vida espiritual, en la vida que Dios nos quiere dar, es una inversión a largo plazo. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Seguimos ahora con las preguntas sobre Lucas capítulo 19. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 si llamas desde fuera de España. También está disponible el correo electrónico info@radioencuentro.net. Has seguido atentamente la exposición de Lucas 19 y ahora vienen las preguntas. El capítulo empieza hablando de un hombre rico, Zaqueo. ¿Cómo es que un hombre rico se convierte tan deprisa tal y como se presenta aquí? La primera impresión que tenemos es esa, pero el texto bíblico no señala detalles que seguramente ocurrieron antes. De hecho, Jesús ya era una persona bastante conocida. Sus palabras, sus sermones y lo que estaba haciendo ya se habían diseminado por toda la región de Israel en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué podemos pensar? Zaqueo, tal como aquella mujer que fue a lavarle los pies a Jesús con perfume y los secó con los cabellos, que era una mujer vinculada a la prostitución, Zaqueo era una persona que no tenía amigos ni buenas relaciones en la sociedad,
Y eso seguramente afectaba a ese hombre que lo tenía todo, pero que no tenía finalmente nada. Tal como le pasa a mucha gente hoy, que tiene recursos económicos, pero que no consigue tener una relación real con nadie. Así que él habría sido alcanzado como aquella mujer por alguna palabra de Jesús que quizás hubiera escuchado desde la distancia. Eso le tocó profundamente, produjo resultado, y descubrió dónde estaba la verdadera inversión, con lo que aquí, por así decirlo, tenemos la cosecha del fruto maduro. Por lo tanto, Zaqueo hace lo que hace porque sabe lo que realmente importa a estas alturas de la vida. Y él entonces se convierte rápidamente en el desenlace, aunque seguramente ya pasaba algo en su vida que nosotros no somos capaces de ver aquí a simple vista. Ahora bien, la actitud de Zaqueo de renunciar a sus bienes es una prueba concreta de conversión. Pues sí, la actitud de Zaqueo es una prueba concreta de conversión. La cuestión es que nos preguntemos, ¿renunciar a los bienes significa siempre una prueba concreta de conversión? Aquí tenemos que entender lo que pasa. En primer lugar, no todo el mundo que tiene muchos bienes los pone en un lugar indebido en la vida, como si fuera su prioridad, su verdadera divinidad, el dios Mamón que lo domina. Pero en el caso de Zaqueo, él estaba tan interesado en sus recursos económicos que le daba igual cómo podía obtenerlos. Tanto es así que él mismo confiesa que se aprovechaba de los demás. Por otra parte, tampoco es verdad que una persona siempre renuncie a sus bienes por una razón adecuada. Hay gente que a veces renuncia a sus posesiones porque le da igual sus recursos. Hay gente que destruye una fortuna por inconsecuente. Sea como sea, la Biblia nos dirá en 1 Corintios 13 que si repartiese todos mis bienes y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que pasa es que cuando una persona pone el objetivo de su vida en los recursos, es incapaz de suplir la verdadera necesidad del corazón humano, que es la necesidad de Dios. Cuando una persona sitúa el dinero como su Dios, cuando este es el fundamento de su supervivencia y del sentido de su existencia, y entonces renuncia totalmente a esto, significa que tuvo un encuentro verdaderamente con Dios. Así ocurrió en el caso de Zaqueo. Ahora, lo que aquí llama la atención es cómo al evangelista Lucas le gustan los hijos, ¿no es así? Fíjate, el capítulo 18 termina hablando de que el ciego de Jericó clama al hijo de David, y ahora el capítulo 19 habla sobre el hijo de Abraham y a continuación habla del hijo del hombre. ¿Cuántos hijos? ¿Cuál es su intención? Pues sí, lo que vemos aquí es que lo que no faltan son hijos por todas partes. Hijo de David es una clara referencia a Jesús como descendiente de David, con derecho al trono de Judá, como hemos visto en el capítulo anterior. La idea de hija e hijo de algo o alguien era una forma de expresión propia del hebreo. Incluso otras lenguas semíticas también la tienen, y el griego del Nuevo Testamento tiene esa influencia también. Por ejemplo, la Biblia va a llamar a ciertas personas hijos de desobediencia, es decir, personas desobedientes. Es la manera de expresarlo. Así que a Jesús se le llama hijo de hombre. ¿Por qué? Porque él es humano. Se destaca la humanidad de Jesús. Y en este caso de Zaqueo, la idea de que sea hijo de Abraham quiere decir que él es un verdadero judío. Es posible que además de destacar que es judío, Jesús también esté reforzando la idea de que ese hombre está ahora entrando en el mismo camino por el que Abraham entró, en el camino de la fe, que Pablo desarrollará con más detalle en el libro de Romanos. Ahora vámonos a la segunda parte del capítulo 19, la parábola de las 10 minas. ¿Qué es esa mina? ¿Cuál es el valor monetario de esa mina? Es que esa parábola es muy rara. Son 10 siervos mencionados y después solo se destacan 3. El rey se va lejos en busca de su reino. La parábola cita y habla con dureza de sus adversarios. Es una parábola diferente. Es verdad, es una parábola muy rara. Alguien que la lee dirá, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se está diciendo esto? Bueno, vamos a observar en primer lugar ese asunto de las minas.
Una mina es una medida monetaria de los tiempos bíblicos. Hemos mencionado rápidamente que una mina equivalía a medio kilo de plata. Ahora bien, para que lo entendamos, ya que no tenemos una idea muy clara, si no la cuantificamos, una mina equivalía a 3 meses de trabajo de un trabajador común, como un obrero. Así que te puedes imaginar que 4 minas es el salario de un año. Ahora podemos tener una idea objetiva y clara. Otro asunto es que la razón por la que la parábola es tan rara es que en realidad evoca un episodio que ocurrió unas décadas antes, que es cuando el gran Herodes Arquelao, que trató de proclamarse rey y para que fuese considerado rey de Judea, se fue a Roma buscando una especie de coronación. Su manera de tratar con sus adversarios era muy dura, así que la parábola se trabaja, por así decirlo, sobre un concepto de rey conocido en esa época. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la Biblia, porque sin conocer ese trasfondo histórico no se sabe lo que es esencial y lo que es meramente circunstancial. El texto no está diciendo que Jesús o Dios quiere matar a la gente delante de él. Está diciendo que esa circunstancia de la realeza, la de lidiar con sus adversarios, era una realidad y la parábola se construye con ese trasfondo. Por lo tanto, sabiéndolo, debemos tratar de leer más libros de hermenéutica, de introducción de la Biblia y comentarios bíblicos, porque así es más fácil entender lo que pasa aquí. Pero ¿no sería injusto quitarle al que tenía apenas una sola mina y entregarla al que ya tenía 10? ¿Qué quiere enseñar Jesús? Ya ves, aparentemente es injusto. Es que, vaya, el hombre se quedó con una sola, como se suele decir, pobrecito. ¿Por qué se lo van a quitar? Pero lo que el texto está diciendo es lo siguiente: una persona que es alcanzada por la gracia de Dios va a situarse necesariamente en la dirección y el camino de la inversión. Está llena de valor y de disposición. Esa persona tiene una nueva vida. Está hecha ahora, podríamos decir, de otra pasta, de otro material. Si la persona no presenta esas características, significa que tiene una idea totalmente equivocada. Fíjate lo que habla de su Señor. Tenía miedo porque eres un hombre muy exigente. Tomas lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. Fíjate en que el siervo ve a su Señor como alguien que da miedo y es exigente. Es así como uno entiende a Dios antes de conocerle. Porque hay gente que tiene miedo, rechazo, que no quiere ir a la iglesia, que no quiere leer la Biblia. ¿Es que les da miedo? ¿Será que piensa que Dios le espera a la salida para pegarle, para atraparle, para darle una paliza? Cuando se tiene un encuentro con Dios, todo cambia. Todo el potencial maravilloso que Dios le ha dado lo invierte en el reino. Y eso está muy bien. Así que, entendiéndolo bien, descubrimos que el siervo perdió su mina por su propia postura inadecuada. Muchas gracias por las respuestas, pero aún tenemos tiempo para la aplicación de este estudio. Hoy en Ruta 66 hemos descubierto juntos Lucas capítulo 19. Así es, nuestro tema ha sido, como recordarás, una inversión a largo plazo. Has visto la gran historia del pequeño Zaqueo, el recaudador de impuestos que fue alcanzado por el mensaje del reino. Y Jesús aún completa la manera de lidiar con este tema con la famosa parábola de las 10 minas. Por cierto, pensemos en lo que realmente importa. Inversión a largo plazo. Eso es de lo que tú, querido oyente, quieres oír. Pues bueno, aquí va nuestra aplicación. La inversión segura, en la cual podemos confiar, es aquella que nos enseña a perder para ganar y nos muestra, de hecho, lo que significa dar. Terminamos aquí un programa más de Ruta 66. Estamos llegando a los momentos decisivos en la vida de Jesús.
Sigue con nosotros aquí, en esta emisora y en esta hora para la continuación de esta serie. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65, con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. Y también tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo, como siempre, a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.